Como sabéis, ayer se produjo un parón en la campaña electoral como consecuencia de un acuerdo que se contrajo en el ámbito nacional, fundamentalmente por los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. El acuerdo era paralizar los actos electorales e institucionales. En la ciudad de Elche, Alejandro Soler tenía varios actos institucionales y tenía varios actos electorales. Todos fueron suspendidos. Tengo que deciros que en la reunión del comité electoral que se celebra a las 8:30 de la mañana, en este mismo sitio, se estuvo valorando la suspensión de actividades y finalmente, y sin mucha discusión, así se acordó. No obstante, se aprobó después de valorar que podría producirse un aprovechamiento en interés privado de la candidata popular de este parón electoral. Su habitual conducta así lo hacía sospechar. Y efectivamente, así fue. Ayer, por la tarde, se produjo un comunicado de la oficina del Partido Popular en Elche, dando cuenta de una actividad electoral y diciendo que no se había producido el debate en Canal No o en Puntos porque el candidato Soler no había comparecido. O sea, la señora Alonso, que ha decidido no acudir a ningún debate en un medio local, que a rastras había que llevarla al debate en Canal No o en Puntos, que insiste todavía, y su propio coordinador de campaña, os diré que habló con el nuestro, para intentar de manera indisimulada que este parón sirviera para que no se hiciera definitivamente el debate en Canal No. Después de todo eso, dice que no se ha producido el debate porque no ha comparecido Alejandro Soler. Ni hace campaña electoral, ni acude a los debates, pero no renuncia a la posibilidad de sacar provecho propio de la inasistencia al debate. Pues bien, eso lo hace sobre el sufrimiento de la ciudad de Lorca y sobre los muertos habidos por el terremoto. No cabe mayor indignidad. Nosotros queremos decir tres cosas. La primera, que Alejandro Soler suspendió ese acto y hoy lo volvería a suspender por razones humanitarias y de solidaridad. Dos, que seguimos con la intención de hacer el debate en Canal No y forzaremos la agenda hasta donde sea posible, y será posible mucho. Y esperamos que este parón no sirva de excusa a la candidata popular para no acudir al debate. Y tres, para nosotros lo importante son las personas. Y este episodio así lo demuestra. Tanto el PSOE como su candidato Alejandro Soler ayer paralizaron la política para dar soporte a las personas. Paralizaron la política para homenajear a las personas. Nosotros todavía tenemos un código ético y un código de valores. Eso es todo. Y como apéndice, me gustaría deciros que se hizo otro acto electoral ayer y que se sigue haciendo hoy. Alguien está repartiendo estos papelitos que yo os voy a dejar ahora con el ruego de que alguien descifre un acertijo fácil. ¿Quién lo ha hecho? Muchas gracias. Ayer, a partir entre las 10 y las 11, nuestro coordinador de campaña se puso en contacto con el coordinador de campaña del Partido Popular y con el de Esquerra Unida, que también comparecía al debate. La primera comunicación fue para decir que nuestra decisión era suspender el debate de acuerdo con
con el acuerdo, perdón por la redundancia, que se había tomado a nivel nacional entre los dos grandes partidos. La segunda, en ese momento la candidata ya estaba en Valencia. La segunda conversación se produjo entre las 10:30 y las 11. El coordinador de la campaña del PP deslizó el comentario que si queríamos, por ellos, este debate se podía suspender definitivamente. No lo recelábamos, evidentemente. No nos pidió eso. Pero así fue. No dijo exactamente suspendámoslo, pero si queréis, por nosotros, este debate no se hace. ¿Pero no os ha dado una nueva fecha hoy día? Estamos trabajando en ella y hay yo diría una primera fecha, si me la tomáis como digo, o sea, orientativa, y sería el propio lunes.